En Contacto Plural estamos presentando la entrevista al Premio Nobel de la Paz 2007 Juan Carlos Sánchez, segunda parte. ¿Sabes cuánto le está costando la guerra a Putin? 350 millones de dólares diarios. Entonces, Sí. tú ganas 350 millones de dólares diarios con 300.000 que tiene en reserva, pues puede aguantar económicamente la guerra todavía unos cuantos meses, 4 o 5 meses, ¿no? Entonces, mira, hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Ahora, lo que tú dices sí es cierto, es decir, hay un problema económico grande y yo considero que el impacto de la pandemia sobre la economía apenas estamos comenzando a sentirlo y atrás va a venir el impacto de la guerra, ¿no? Sí. Con la pandemia vimos rápidamente que se produjo un problema con la distribución de bienes de consumo, es decir, los terminales donde suben los containers están abarrotados de containers. ¿Por qué pasó eso? Primero, porque la gente encerrada con las cuarentenas pues aprendió a comprar por Amazon y por estas compañías que venden por internet, ¿no? Entonces la gente se acostumbró y mucha gente que no sabía comprar por internet aprendió a comprar por internet y le gustó. Entonces la demanda de productos online creció de una manera desproporcionada. Nada más hay que fijarse en las ganancias de los últimos meses de Amazon, ¿no? Los puertos entonces se abarrotaron de containers y lo que está sucediendo es que cuando llegan los barcos cargados y no pueden descargar porque no hay más espacio donde colocarlos, sencillamente los mandan a descargar a otros puertos y eso significa más costo de transporte, más costo de almacenamiento y eso se está reflejando en los bienes de consumo, en todos los bienes de consumo. Entonces, lo que tú mencionas que efectivamente todo se va a poner más caro, todo se va a poner más caro en todos lados y nos va a afectar a todos, ¿no? Y esto al final en lo que se traduce, pues sencillamente es en más pobreza, en un incremento de la pobreza. Se estaría perdiendo entonces los esfuerzos que se han hecho en los últimos años, impulsados por Naciones Unidas, para tratar de frenar la pobreza, pues entonces estamos realmente retrocediendo como un efecto tanto de la pandemia como de la guerra. Amigos, estamos conversando con Juan Carlos Sánchez, él es ingeniero, él es venezolano, vive en Milán, Italia, y además es un coordinador, jefe del panel de investigadores sobre cambio climático y calentamiento global. Juan Carlos, una pregunta más sobre esto que definitivamente es la diplomacia del micrófono. El señor Putin amenaza con represalias directas. Ya hemos visto las imágenes que corren por las redes sociales que son una más dantescas que las otras. ¿Crees realmente que haya un conflicto donde se sume Estados Unidos a todo esto? Hay un giro acerca de la crisis. El señor Pedro Sánchez de España, el señor Macron de Francia está preocupado. Por cierto, en la foto de Londres, el señor de Gran Bretaña fue parcialmente ignorado. El problema es que comienzan a presentarse los costos operativos del gas, los costos del petróleo, los costos de la electricidad, los costos de aranceles y comerciales. Aumenta la presión sobre la desconfianza en la política, en las regiones. Aparecen nuevas armas tecnológicas y obvio, si se presenta todo esto, siempre va a ir hacia abajo lo que es la cooperación social, lo que es la cooperación en la ciencia. Se afectan las investigaciones del cambio climático y se afectan las investigaciones del calentamiento global. ¿Qué opinas al respecto, Juan Carlos Sánchez? Sí, o sea, tienes razón en el sentido de que, mira, ya el sistema de Naciones Unidas venía siendo cuestionado desde hace ya algunos años, ¿no? Y esto yo diría que es como el banderillazo, ¿no? Porque efectivamente uno ve al secretario general de Naciones Unidas, al señor Guterres, dando declaraciones y nadie le presta atención y nadie le hace caso. Y a veces ni siquiera los medios de comunicación reflejan con la misma, digamos, con la misma fuerza sus declaraciones, ¿no? Y lo que está pasando es sencillamente que el sistema no está funcionando. Entonces,
amerita realmente funcionar. O sea, lo que llama, no sé exactamente el nombre, no recuerdo ahora, pero el Comité de Seguridad, el que se reúne y son solamente 7 países los que lo integran, prácticamente no funciona porque cualquiera tiene derecho a veto. Entonces, cualquier cosa que pongan ahí, pues sencillamente Rusia lo veta o China lo veta y no se hace absolutamente nada, ¿no? Ahora, yo sí he visto aquí en Europa algo que es realmente conmovedor y eso hay que entenderlo. Y es que recordemos que todavía quedan aquí en Europa muchas personas mayores que vivieron la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y saben lo que es eso, ¿no? Sí, Y realmente sí. están recibiendo a los refugiados, a los inmigrantes ucranianos en sus casas de una manera de verdad ejemplar. Una cosa que de verdad a mí me ha sorprendido, ¿no? Y de verdad que, digamos que con una humanidad impresionante, algo de verdad digno de comentarlo, ¿no? Reciben familias completas, ¿no? Bueno, no Sí. completas, los hombres no están migrando, solamente las mujeres con sus muchachos, ¿no? 4 o 5 personas y los reciben en sus casas, ¿no? A pesar de que ni siquiera entienden lo que están diciendo porque no hablan, ¿no? No Así hablan es. ni francés, ni alemán, ni inglés, ¿no? Entonces, esto para mí es muy esperanzador, ¿no? Es decir, que todavía existe humanidad en el planeta. La cosa no es tan grave, ¿no? Lo que están fallando son las instituciones. Pero los pueblos todavía, o sea, todavía son capaces de recibir y de entender lo que está pasando. A lo que a mí me gustaría escuchar, que no lo he escuchado, y me gustaría, y creo que sería importantísimo que se diera una declaración en ese sentido, es la voluntad de reconstruir Ucrania después de la guerra, independientemente de cuál sea el resultado, o decir al menos, bueno, si efectivamente Rusia decide ir a un entendimiento, si realmente decide negociar, el Occidente está dispuesto a reconstruir Ucrania. O sea, decir eso le levantaría muchísimo la moral de nuevo a Ucrania, aunque ya la tienen alta, pero la levantaría aún más, ¿no? Pero yo no he escuchado eso todavía, y yo creo que eso es importantísimo que se diga, ¿no? Que se diga de verdad que Occidente está totalmente dispuesto a reconstruir Ucrania cuando se llegue, digamos, a un acuerdo. Ahora, ¿cuándo se va a llegar a ese acuerdo? Bueno, para llegar a ese acuerdo, pues sencillamente hay que seguir haciendo presión sobre Putin hasta que Putin se dé cuenta que la guerra es mal negocio. Si Putin no siente que la guerra es mal negocio para él, la guerra va a seguir. Lo único que puede, digamos, detenerlo y sentarlo en una mesa de negociación con los ucranianos es que él sienta que es mal negocio. O sea, que de verdad no solamente está perdiendo dinero, sino que está perdiendo, digamos que fortaleza dentro de lo que es su sistema, ¿no? Okay. Su sistema, digamos, autoritario. Eso no lo sabemos, eso no sabemos cuándo va a ocurrir, pero yo creo que para que ocurra lo más pronto posible hay que hacer la mayor cantidad, digamos, de presión posible. Y aquí, cuando te digo esto, yo creo que caben dos reflexiones, ¿no? Una se le escuché al presidente Zelensky ayer, ¿no? Cuando él le dijo a los europeos, estaba, digamos, en transmisión directa por internet, le dijo al Consejo Europeo, les dijo, caramba, si ustedes hubieran cortado el negocio del gas ruso antes de la guerra, a lo mejor no hubiera habido guerra, ¿no? Y yo creo que Correcto. es decir, si las instituciones hubiesen funcionado y se hubiese hecho todos los esfuerzos por sentarlos a negociar antes de la invasión, a lo mejor no hubiera habido invasión, ¿no? Entonces, allí de nuevo, yo creo que fallaron las instituciones y falló Occidente, ¿no? Sobreestimaron lo que estaba diciendo Putin, ¿no? Entonces, yo creo que ese es Sí. digamos, eh, una reflexión que hay que hacer, ¿no? De que de verdad Sí. hay que prestar atención, hay que de verdad que actuar de una manera más coordinada, ¿no? También, bueno, que existían distintas posiciones dentro de Europa, no había una posición única, ¿no? Entonces, yo creo que eso pues llama muchísimo a la reflexión, ¿no? Sí. No lo sé, o sea, yo sí creo que de esta guerra tienen que salir muchas lecciones y tienen que salir muchas lecciones para que el mundo sea mejor.
no para que algunos países ganen y otros pierdan, sino para que el mundo sea mejor. Hay que pensar así, porque si no, bueno, los problemas van a seguir. Cuando uno mira los términos en que están enfrentados estos dos países, Rusia ha sido muy claro. Ellos dicen, yo lo que quiero es que Ucrania no pertenezca a la OTAN y ni siquiera a la Unión Europea, y me quiero quedar definitivamente con Crimea, me tengo que quedar con el Donbass, ¿no? Y bueno, pues el presidente Zelensky le dice, bueno, vamos a negociar esto de la neutralidad, de no pertenecer y ser un país neutral, pero yo no te voy a dar a Donbass ni voy a reconocer que eres el dueño de Crimea. Así están las negociaciones en este momento. Entonces, cuando se sienten a negociar, pues sencillamente los dos van a tener que ceder, los dos van a tener que perder alguna parte de lo que están reclamando, ¿no? Así son todas las negociaciones. Ahora, ¿qué va a salir de allí? ¿Tú crees que después que bombardearon las ciudades, asesinaron a niños y a mujeres, tú crees que los ucranianos van a cerrarle la mano a los rusos? Y lo peor es que esto se da porque, bueno, todos lo sabemos, en Rusia hay un control absoluto de la información, y los rusos están enterados de lo que está pasando, están marginalmente enterados, y los que se enteran salen de ahí, se van, ¿no? Entonces, es una cosa terrible, o sea, lo que está haciendo Putin es una cosa de verdad deleznable, ¿no? Pero bueno, para que las cosas se aclaren y vuelva a surgir la verdad para todos, va a pasar un tiempo, y mientras ese tiempo no llegue, pues el odio va a estar allí entre esas dos naciones, ¿no? Es así, o sea, eso hay que aceptarlo, ¿no? Y bueno, lo que dice con respecto a las vacunas y la pandemia es cierto, es decir, paradójicamente esta semana estuve leyendo un artículo en el cual las vacunas no llegaron ni suficientes ni a tiempo a África, pero nadie se explica cómo es que en África no ocurrió una mortandad mayor, cómo fue que resistieron a la pandemia y que no la afectara como debió haberlo afectado por no estar vacunados, ¿no? Eso la ciencia todavía no tiene una respuesta, ¿no? Sí. Bueno. Hemos llegado al final de este programa de Contacto Plural. Estoy muy contento de haber conversado con Juan Carlos Sánchez por su estatura moral, por lo que representa un premio Nobel de la Paz en Venezuela. Por cierto que vale aquí considerar que Venezuela tiene 2 premios Nobel. Mucha gente no lo conoce, mucha gente no lo sabe. Tenemos 2. Tenemos un médico de origen judío que se llama Baruch Benacerraf, que nació en Venezuela y que a los 13 años se fue a Europa y terminó estudiando en Estados Unidos. En el año 80, Baruch Benacerraf ganó el premio Nobel de la Medicina compartido con otros 2 médicos norteamericanos. Y en el caso, el otro premio Nobel es Juan Carlos Sánchez en el 2007, que tuvo su premio compartido con Albert Gore, el ex vicepresidente de los Estados Unidos. El ex vicepresidente hizo una película que se llamaba La Verdad Inconveniente. La Verdad Inconveniente. Y el material que se presentó, los términos de referencia, los números, la estadística que se presentó en esa película fue proporcionada por todos los científicos de la Organización de las Naciones Unidas que estaban dirigidos por este venezolano, Juan Carlos Sánchez, nuestro invitado en este Contacto Plural. Amigos, muchísimas gracias. Para mí es un inmenso honor estar con ustedes en esta plataforma global, inspened.com. Soy Juan Francisco del Corral y en las redes me consiguen a través de @Tito del Corral. Muchísimas gracias, hasta una nueva oportunidad.